Estás escuchando Por Decreto hasta las 24 por X5 Radio 91.3. Seguimos en la X5 Radio 91.3 en este 10º decreto, programa especial repudiando el fallo de la Corte para que ningún genocida ande suelto caminando por la calle, para que nadie tenga de vecino a un genocida, para que nadie vaya a una verdulería a comprar papas o lechuga y se encuentre con un represor al lado intimidándonos la vida cotidiana, ¿no? Pero por supuesto, así es. Y hoy veía unos carteles que estuvieron pegados acá en toda la ciudad de La Plata que decía: cuidado, hay ladrones de bebés que pueden quedar libres, ¿no? Y cuánto que hablamos de la seguridad en la calle. Y hoy, sí, gracias o no, por desgracia, en realidad, esta ley que esperemos que dé un paso atrás, nos podemos cruzar con ladrones de bebés, con torturadores, con violadores seriales, con asesinos, con las personas más crueles que han pisado y pisan todavía nuestro suelo. Y que hasta el día de hoy siguen haciendo daño. No me olvido del represor que detuvieron hace un par de días, que estaba caminando por Avenida Santa Fe y que tenía en su bolsillo un papelito, ¿no? Con información de Yonto, de su lugar de trabajo. O sea, hasta el día de hoy siguen intimidando y siguen amenazando a los ciudadanos. Sí, te referís al represor Marcelo Cinto Cortaux, que fue detenido, fue capturado en el cruce de Avenida Santa Fe y Pueyrredón, en Capital Federal, tras estar 3 años prófugo. Sí. Y, como bien decías, se lo encontró con información sobre el abogado querellante en juicios de lesa humanidad, Pablo Yonto, quien también es periodista, es docente de la Facultad de Periodismo y de Comunicación Social. Y bueno, cuando lo capturaron, en la billetera de este represor había un recorte periodístico con una foto de Pablo Yonto y una indicación del lugar donde trabaja, que es la Facultad de Periodismo, como decía recién. Digo, estos tipos no son cosas del pasado, no son personajes del pasado, no son, como uno ve en los billetes, figuras de hace 200 años que ya no están entre nosotros, sino que están vivitos y coleando, y hoy pretenden colear cada vez más, ¿no? También decir que von Bernich, por ejemplo, capellán de la iglesia, pidió el 2x1, que Checolast pidió el 2x1, quien fue quien tenía a su cargo todos los centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires y quien es el responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio López en el año 2006, cuando López estaba declarando como testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad, salió de declarar y nunca más volvió a su casa y hoy sigue desaparecido, ¿no? Y que también sabe dónde está Clara Nahí, que todavía la seguimos buscando, y hay muchos represores que saben dónde están los nietos que todavía seguimos buscando y no lo dicen, y no se arrepienten de lo que hicieron. Eso es lo más grave. Sí, claramente. Son más de 270 aproximadamente los represores que están en condiciones hoy en día de solicitar este beneficio. Así que es imperante, digamos, es una necesidad de la sociedad argentina que este fallo de la Corte no llegue a su curso, que no tenga curso en la práctica, porque si así lo fuese, estaríamos vuelta otra vez en un riesgo, ¿no? Toda la sociedad civil. La dictadura militar se llevó a 30.000 personas, pero generó un temor en la sociedad, un miedo. Sí, el famoso no te metas, ¿no? Un miedo que aún hoy persiste, ¿no? Hoy en día uno suele escuchar en cualquier ámbito esta idea de la política no te metas en política, tené cuidado. Bueno, eso en parte fue generado por la dictadura militar. En parte digo porque lo que también generó la dictadura militar es el plan económico, como decíamos en la editorial, ¿no?
parte de las políticas que se llevaron a cabo en nuestra historia, desde antes de la dictadura también, pero bueno, con la dictadura se intensificaron. Esta idea de destruir nuestra industria nacional, se tuvo su correlato con el menemismo, tuvo su correlato con De la Rúa, y hoy en día está en manos de este gobierno que menoscaba nuestra producción, ¿no? Y estas políticas económicas no pueden ser llevadas adelante porque al socavar tanto los derechos de los ciudadanos, no puede ser llevada adelante si no hay una represión que lo acompañe y un partido judicial, como se le suele decir, que avale cada una de esas decisiones. Entonces son tres patas que van de la mano, ¿no? Las políticas de vaciamiento, las políticas en contra del bienestar del pueblo, por un lado, por otro lado la represión, para que el pueblo que necesariamente sale a protestar por el menoscabo de sus derechos, no pueda hacerlo. Entonces necesitamos también que haya represión, o este gobierno necesita que haya represión. Y además la justicia promulgando leyes, en realidad leyes no, sino fallando a favor de que todas estas cosas sigan sucediendo. Entonces son como esas tres patas que no son independientes una de la otra y que son necesarias para llevar adelante este plan económico que beneficia, como ya sabemos, a un pequeño sector de la sociedad que justamente es el más rico y el más poderoso. Así es. Bueno, y tenemos en comunicación telefónica a Nicolás Carvalho, quien fuera es el ex subsecretario en Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en la anterior gestión. Hola Nicolás, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, empezar preguntándote, como bien decía recién, en tu rol de secretario de Derechos Humanos en la anterior gestión, ¿qué reflexión te llega, ¿no? ¿A qué reflexión llegás cuando escuchás las declaraciones del secretario de Derechos Humanos Abrug, ni bien fue el fallo de la Corte que dijo públicamente estar de acuerdo? Bueno, antes les comento que lo escucho muy muy bajito. Ah, bien. A ver, vamos a ver si... Porque no lo escucho. Pero bueno, mientras voy intentando contestar. A mí lo que me parece es que hay un contraste muy grande. Sí. Más allá del secretario de Derechos Humanos, hay un contraste muy grande entre una política pública que tiende a incorporar a los derechos humanos como eje rector de todas las políticas del Estado, respecto a un gobierno que tiene una posición como mínimo ambigua en relación a los derechos humanos. Les digo como mínimo ambigua porque en realidad hay una propensión a intentar correrlo del eje discursivo y del eje de políticas públicas a la cuestión de los derechos humanos. Sí, igual... Y esto se ve plasmado, por ejemplo, y quiero decir porque este es un hecho, digamos, que me parece que es decisivo, en personas privadas de la libertad de manera claramente irregular, como es Milagro Sala. Así es. En la provincia de Jujuy, en la que se genera una situación de acumulación de causas para mantenerla privada de libertad. Ese solo hecho ya permite que uno tenga una visión muy crítica respecto a cómo considera a los derechos humanos el gobierno del presidente Macri. Por otra parte, lo que uno ve también, más allá de la posición que pueda asumir el gobierno exclusivamente, es que muchos actores que son negacionistas, abiertamente negacionistas, por mencionar a Cecilia Pando, son acogidos por este gobierno, digamos, ¿no? Son parte de este gobierno. Sí. Entonces yo creo que en ese contexto, las declaraciones de Abrug, que es un hombre con un recorrido además, digamos, cuestionable por lo menos, las declaraciones de Abrug no son disonantes, digamos, sino que son consecuentes. Claro. Con el gobierno del que forma parte. Sí, pero ahora, digo, ¿por qué crees vos que Abrug después tuvo que salir a desdecirse y de alguna manera ponerse la careta, como quien dice, para lavar, ¿no?, esa imagen pública que había generado de estar de acuerdo con el fallo, y ahora de pronto todo el arco político de Cambiemos defiende, ¿no?, al parecer? Bueno, ahí creo que eso hace, que yo creo que hoy lo charlábamos con algunas personas que estábamos en Buenos Aires, que eso hace a lo que yo creo ha sido un triunfo de los organismos de derechos humanos, que han dado una batalla desde la angustia y el dolor por la democracia, digamos, y desde los organismos
al establecimiento de las reivindicaciones de los organismos como políticas de Estado, se logra en este momento un amplio consenso respecto a lo que implicó la dictadura y lo que corresponde y lo que cabe para los responsables de la dictadura. Y ese amplio consenso implica que no cabe otra cosa más que sean penados en un marco democrático, de justicia democrática, pero esto, ¿no? Que sean penados, que se delimite, que se recupere, digamos, la verdad histórica, que se mantenga la memoria respecto a lo sucedido y que no suceda nunca más. Claro. Yo creo que en base a ese consenso social y por tratarse el de Cambiemos de un gobierno que se basa básicamente en encuestas de opinión, me parece que fue insoslayable que más del 80% de la población repudió un fallo, digamos, por lo demás arbitrario y antojadizo, sí. Pero, digamos, lo repudió rápidamente la sociedad y entonces no le quedó otro al gobierno más que aceptar la oposición al fallo. Y en ese sentido Bruch, digamos, primero hizo lo que su ideología y su gobierno le sugería y después tuvo que hacer lo que le indicaron que haga en función de las encuestas, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer una lectura que supere la cuestión del marketing, y lo que creemos y suponemos que también se percibe, creo yo, en la calle, es que esta idea del repudio a la violencia como forma de gobierno, como forma de relación entre los argentinos, es algo aceptado por la mayoría. Estamos hablando con Nicolás Carvalho, quien fuera subsecretario de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires durante la anterior gestión. ¿Estuviste hoy en Plaza de Mayo? Sí, estuve. Yo trabajo en parte en Buenos Aires, en parte en La Plata, así que después de trabajar pasé y realmente también, digamos, en el sentido de lo que venía diciendo, en primer lugar, lo que se encontraba, digamos, en la representación política es la multiplicidad, digamos, ¿no? Actores de diferentes signos políticos, no solamente el kirchnerismo o el peronismo, o, digamos, amplios sectores, y yo te diría, todos los sectores de la política argentina, ahí manifestando su posición al 2x1, también manifestando su alivio por la ley sancionada también rápidamente por el Congreso que limita al 2x1, pero me parece que igual lo que tenemos que hacer ahora es reflexionar profundamente respecto al fallo de la Corte, ¿no? Acá hay una responsabilidad que le cabe a los ministros de la Corte que votaron que dictaminaron de esta manera, que es muy cuestionable, y yo creo que tenemos que pensar seriamente los motivos de esta resolución, digamos. No creo que es el paso necesario, pero digamos, respecto a la movilización masiva, contundente, muy importante, muy contundente. Creo que esa es la imagen, y después, bueno, de lo simbólico, ahí los pañuelos en el aire, que por otra parte los pañuelos son un emblema mundial a esta altura, vinculado con los derechos humanos, ¿no? Sí, volviendo sobre el fallo de la Corte, ese fallo dividido 3-2, y sobre estos 3 miembros de la Corte Suprema que votaron a favor del fallo, digo, también hay cierto sector, ¿no?, del bloque de Cambiemos que bueno, alegaba que bueno, en Argentina hay división de poderes, entonces por lo tanto la justicia funcionó de manera independiente. Bueno, si nos ponemos a pensar, quizá, no sé vos qué pensás al respecto, bueno, de esos 3 votos, 2 de los jueces de alguna manera fueron puestos casi a dedo por el propio Macri, ¿no? Sí, yo ahí creo que, mira, muchas cosas. Primero que es correcto, digamos, ¿no? O sea, en Argentina hay una división jurídica de poderes del Estado. Sí. Esto funciona claramente así. Lo que es más confuso es cómo se articulan otros poderes, digamos, no asociados a lo gubernamental, si vos querés, cómo se articulan los poderes fácticos, los poderes vinculados a los medios, los poderes vinculados al capital concentrado, cómo se articulan con los poderes del Estado. Eso es más dudoso. Eso por un lado. Sí. Después, digamos, los 2 jueces que ingresaron a la Corte Suprema fueron 2 jueces que intentaron ser impuestos por decreto por el presidente Macri. Así es. Pero que después tuvieron el aval de varios bloques parlamentarios en el Senado. Sí. Y esto me parece que debe llamar a la reflexión de todos nosotros, ¿no? Porque yo escuchaba hoy al presidente del bloque con el que yo me identifico, que es el Frente para la Victoria, pero digamos, yo me habilito a tener una posición un poco crítica, porque él se extrañaba
del accionar de estos jueces, y son jueces que finalmente a los que finalmente ese bloque les dio acuerdo. Claro. Entonces quiero decir, me parece que tiene que haber rápidamente una actitud de autocrítica, y en base a esto hay que avanzar en mecanismos de desplazamiento de estos jueces, porque independientemente de que el fallo ha sido ya circunscripto, digamos, por la nueva ley, sí, lo que demuestra es que estos jueces son influidos por sectores minoritarios de la sociedad que los hacen actuar contra derecho. Yo, digamos, hoy recordaba, la ley 27.156 prohíbe a cualquier funcionario público actuar en el sentido de una limitación de la pena a un sí, responsable de delitos de lesa humanidad. Sí, Estos jueces actuaron deliberadamente contra la ley. Entonces digo, por un lado me parece que la reflexión es esta. Son jueces que votaron, son jueces propuestos por el Poder Ejecutivo, que el Ejecutivo intentó imponer y que finalmente fueron aceptados con acuerdo del Senado. Sabrá cuál es la respuesta que le cabe. Y por otra parte, el presidente de la Corte, que es Lorenzetti, que es quien habilita finalmente la votación, porque digamos acá a lo mejor puede parecer un poco técnico, pero es el presidente de la Corte el que autoriza las votaciones, la agenda de la Corte. Con lo que también el presidente de la Corte, sabiendo cómo venía esta votación, la habilitó. Con lo que también le cabe una responsabilidad, aunque después finalmente termina votando en el sentido contrario. Me parece que la independencia de los poderes no debe implicar que pueden hacer lo que quieran, digamos. Claro. Todos los poderes del Estado deben actuar conforme a leyes. La interpretación de las leyes implica generalmente disputas respecto al sentido de esas leyes. Nuestra Constitución dice que es la Corte Suprema la que define la constitucionalidad o no de las leyes, pero también dice que es el Congreso quien tiene la potestad de aceptar los argumentos de los jueces y también de generar los mecanismos para su remoción. Y me parece que el hecho, viendo ahora, es lo suficientemente grave como para que se pongan en marcha mecanismos de remoción. Bien. Digamos, yo no ocupo ningún lugar en este momento, ningún lugar de representación institucional, pero bueno, en mis ámbitos partidarios es lo que yo digo, digamos, lo que a mí me parece. Sí. Así que yo creo que por lo menos estas tres cuestiones son importantes pensarlas, ¿no? En una democracia uno está habilitado a decir lo que le parezca dentro de la ley, y también está habilitado, y hay mecanismos, digamos, para designar funcionarios, y hay mecanismos para desplazar funcionarios. Y la sociedad democrática y madura, democráticamente madura, debe ser consciente de esos mecanismos y ponerlos en marcha toda vez que lo amerite las situaciones y los contextos. Lo que yo creo que una Corte que se mueva de esta manera es muy peligrosa, sobre todo por la función que tiene la Corte en nuestro sistema de justicia, y que es importante que la sociedad sea consciente que el 2x1 no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de relaciones y de posiciones que son muy complicadas en el sentido de la impunidad. Y me parece que el pueblo argentino está cansado de impunidad, desde lo que implican los delitos de la dictadura, que son delitos incomparables con los delitos comunes, pero también la impunidad asociada a otras injusticias que se ven en lo cotidiano. Me parece que hay una demanda clara del pueblo argentino en el sentido de construir una justicia sólida que imparta justicia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esta Corte me parece que es un obstáculo en ese sentido. Muy bien. Bueno, Nicolás, agradecerte tu participación, tu tiempo, y bueno, como bien decías, es necesario, ¿no?, que todo el arco político haga una reflexión y una autocrítica, y también eso también genera que la sociedad también haga el ejercicio de repensarse, de ver por dónde hay que seguir caminando, de ver cuáles son los hilos, ¿no?, que mueven también estas cuestiones, porque son muchos, son muy intrincados y hay mucho tejido de poder, ¿no?, articulando para que la Corte de pronto tenga la posibilidad y se anime a declarar, a generar un fallo de esta magnitud. Así que, bueno, agradecerte en primer instancia tu tiempo, y saber que tenés el micrófono de la X5 y de Por Decreto para cuando quieras. Bueno, les agradezco muchísimo.
me permito una cosa más. Yo cómo no. igual soy optimista, porque yo creo que, así como ustedes tienen el programa, lo llevan adelante, digamos, con mucha voluntad, otra gente en diferentes lugares está planteando la discusión respecto a los temas, está pensando alternativas, formas de actuar, formas de avanzar, y me parece que es muy importante y que eso hace que uno pueda tener una visión del futuro con optimismo. Si bien la situación actual no es la ideal y no es buena y va en un sentido bastante oscuro, me parece que tenemos la posibilidad de pensar desde diferentes lugares, con diferentes puntos de vista, pensar un futuro mejor para todos, que en definitiva es, o debe ser por lo menos, el objetivo de la política. Así que yo les agradezco a ustedes y también me pongo a disposición cuando les parezca que puedo aportar algo respecto a un tema, quedo a disposición, y muchas gracias también a ustedes por el trabajo que hacen en la radio. Muy bien, bueno, muchas gracias a vos. No, por favor, un abrazo. Estás escuchando Por Decreto, hasta las 24, por X5 Radio 91.3.